Así que Cristo es Dios igual al Padre. No porque sea el Dios eterno, sino que es el Hijo del Dios eterno. Ahora, Cristo también es eterno porque fue engendrado en la eternidad. Y van a la definición de la palabra en griego y dice el único nacido. No dice el único en su género. Pero ellos no quieren aceptar que Dios tiene un hijo. Y como el Hijo, los días de la eternidad, tan allá en la eternidad que para nosotros es como si fuera eterno, pues el Hijo vino a la existencia en su persona. Jesús es engendrado del Padre, es de adentro del Padre. Eso es lo que dice la Biblia en todos lados. Jesús fue engendrado. Todos estos versículos lo que nos muestran es que Jesús, por ser el Hijo literal de Dios, el unigénito engendrado de Dios, es también Dios por herencia. Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión estamos en el 14º tema de esta serie de estudios, la cual la hemos titulado Defendiendo la verdadera deidad. El anterior tema hemos desenmascarado el error y la falsedad, la cual nos dice que Cristo tuvo un origen y que fue engendrado allá en la eternidad. En esta ocasión vamos a seguir desenmascarando el error y la falsedad. Pero primeramente vamos a orar para pedir la dirección de Dios y que Él nos guíe mediante el Espíritu Santo. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos guíes mediante el Espíritu Santo para que podamos comprender tus sagradas escrituras y así no tergiversar lo que está escrito, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Primeramente quiero aclarar que en este canal no se juzga el carácter de nadie, y esto lo aclaro porque una persona escribió en mi anterior video estas palabras. Querido hermano, es la verdad presente en su pureza lo que se tiene que predicar, no atacar a los hermanos que sí están a la ley y al testimonio. Para esta persona, los falsos antitrinitarios sí están a la ley y al testimonio, y nosotros que predicamos que Cristo es eterno, somos unos apóstatas. Pero lo que quiero recalcar son estas palabras, no atacar a los hermanos. Yo no estoy atacando el carácter de Edgar Silva, no estoy atacando la personalidad de Manuel Vallejos, no estoy atacando el carácter de estos hombres, simplemente estoy poniendo el fragmento de sus videos para poder aclarar la verdad, porque ellos están engañando. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados sin hacer nada, viendo cómo están pisoteando la eternidad de Cristo y cómo están pisoteando al Espíritu Santo como persona. No nos podemos quedar de brazos cruzados sin hacer nada. La palabra de Dios dice, clama a voz en cuello. Y lo que tenemos que hacer es denunciar la apostasía. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el Espíritu Santo está siendo atacado, su personalidad. Están atacando la divinidad de Cristo al atacar su eternidad, diciendo que es engendrado. Por eso es importante aclarar estos puntos. Yo no me puedo meter con el carácter de ellos. Solamente Dios puede juzgar el carácter. Pero nuestro deber es denunciar la apostasía. Eso tenemos que entender si entendemos el mensaje de los tres ángeles. Pero primeramente, para poder comenzar, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la cita de 2 Timoteo, el capítulo 2, el verso 3. Vamos a ir a la Biblia. Y nos dice de la siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hemos llegado a un tiempo donde hay muchos vientos de doctrina, y como dice la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y muchos maestros en los días de hoy están predicando falsedad en cuanto al tema de la deidad. Por eso es importante agarrar la Biblia y sostenerla como nuestro credo. Solamente la palabra de Dios y también los testimonios que son inspirados por el Espíritu de Dios. Y para poder comenzar, primeramente vamos a mencionar el caso de Abraham. Todos recordamos el caso de Abraham, cómo Dios le dio esa prueba para que Abraham pueda comprender el plan de redención. Y recordamos lo que dice la palabra de Dios en el Génesis, cómo Él le dio esa promesa de que tendría una descendencia como las estrellas. Y Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Posteriormente Dios le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y Abraham obedeció, pero primeramente creyó en la promesa. Y de esa manera podemos ver nosotros el plan de redención con la historia de Abraham.
Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos el capítulo 11, el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. La palabra unigénito significa único hijo. Y les pregunto, ¿Abraham tenía solamente a Isaac o tenía otros hijos? Según la palabra de Dios, Abraham tenía otro hijo. Ese hijo era Ismael. Abraham lo había tenido por Agar. Y había nacido Ismael. Entonces Isaac no era su único hijo en ese sentido. Pero ¿por qué la palabra de Dios nos dice que Abraham ofrecía a su unigénito? Porque Isaac era el único hijo de la promesa. Por eso, era el hijo del pacto, el único. Y de esa manera nosotros podemos ver que Cristo Jesús es hijo de Dios por la promesa, por el pacto. Y si entendemos esta cuestión, vamos a entender lo que es la justificación por la fe, el plan de redención. Si no entendemos que Cristo es hijo de Dios por el pacto, no vamos a entender el evangelio como tal. Y quiero mostrarles este video para poder comenzar. Él explica diciendo que Abraham tuvo un hijo y ese hijo fue Isaac, pero era su hijo literal. Entonces Jesús también tiene que ser hijo literal del Padre. Y voy a poner el fragmento para que ustedes puedan escuchar. Isaac, te pregunto, ¿era colega, era amigo, era compañero, compinche de Abraham o era su propio hijo literal? ¿De dónde salió Isaac? Isaac salió de las entrañas de Abraham. Isaac era hijo literal de Abraham. Todos los detalles se cumplen con referente al Padre y con Cristo, pero este no. Este no. ¿Qué era Isaac de Abraham, su hijo? Con esta explicación, él quiso decir que sí o sí Cristo tiene que ser hijo literal del Padre, porque Isaac era hijo literal de Abraham. Pero nosotros podríamos llegar a esa conclusión si no entendemos que Isaac era hijo de la promesa. Y para poder entenderlo aún mejor, vamos a ir al deseado, la página 434, el párrafo 2. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Recordemos que los fariseos siempre decían ser hijos de Abraham y se gozaban y se jactaban de ser hijos de Abraham, pero Cristo Jesús les mencionó que si ellos realmente fueran hijos de Abraham, entonces harían las obras que hizo Abraham. Y en ese contexto Cristo mencionó, Abraham se gozó de ver mi día, lo vio y se gozó. Y le respondieron los judíos diciendo, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí quisieron apedrearle. Toda esa historia se encuentra en Juan, el capítulo 8, el verso 56, 57 y 58. También lo hemos mencionado, lo hemos estudiado en el canal en el tema número 11. Antes que Abraham fuese, yo soy, defendiendo la eternidad de Cristo. Y Abraham vio el día de Cristo. ¿Y cómo lo vio? Mediante ese sacrificio, mediante esa prueba de fe, Abraham vio el plan de redención. Si entendemos que Abraham vio el plan de redención, entonces vamos a entender que Isaac era el hijo de la promesa. Y para poder entenderlo mejor, vamos a ir a la Youth Instructor el 1 de marzo de 1900, la cual titula La justificación por la fe. También se encuentra en el comentario bíblico adventista en Génesis, el capítulo 22. La ofrenda de Isaac fue designada por Dios para prefigurar el sacrificio de su hijo. Isaac era una figura del Hijo de Dios, que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba inculcar en Abraham el evangelio de salvación para los hombres, y para hacer realidad la verdad y probar su fe, le exigió que matara a su amado Isaac. Muy bien nos dice aquí el espíritu de profecía, Isaac era una figura del Hijo de Dios, y Dios deseaba inculcar en Abraham el evangelio, el plan de redención. Pero Isaac no era el único hijo de Abraham. Isaac era el único hijo de la promesa, del pacto. De esa misma manera, Cristo es hijo de Dios por el pacto eterno. No hijo porque salió del Padre literalmente allá en la eternidad. Y si entendemos esta cuestión, sí o sí vamos a entender el evangelio, la justificación por la fe.
que se tiene que predicar en estos últimos tiempos para llegar a la santidad. Pero para seguir explicando esta cuestión, vamos a seguir poniendo el video para que ustedes puedan comprender cómo estos hombres están distorsionando la palabra de Dios. Dios, que son tres, se repartieron los roles. Realmente no fue un padre que envió a su hijo. Eso no es bíblico. Realmente no fue un padre que envió a su hijo, sino de que uno de ellos vino porque le asignaron ese rol. Para la mente antitrinitaria, sí o sí el hijo tiene que ser engendrado. No hay más. Si le explicas que Cristo es hijo de Dios por el pacto, ellos te dicen no, es engendrado y punto, y ahí se quedan. Y eso es triste, queridos hermanos, porque la palabra de Dios es clara hablando sobre Cristo como hijo de Dios por el pacto. Primeramente vamos a ir a Isaías, el capítulo 42, el verso 6. Tenemos que entender el Antiguo Testamento para poder explicar esta cuestión. Isaías 42, 6 nos dice: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y les pregunto, ¿quién abrió los ojos de los ciegos? ¿Quién sacó a la cárcel a los presos? Obviamente Cristo Jesús. Espiritualmente hablando, sacó de la cárcel a los presos, pero sí abrió los ojos de los ciegos. Y la palabra de Dios dice, y te pondré por pacto al pueblo. Entonces, Cristo es el cumplimiento del pacto, y el pacto es el plan de redención. Y también lo menciona el profeta Daniel, en Daniel el capítulo 9, el verso 27, hablando sobre las 70 semanas. Recordemos, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí muy bien dice, confirmará el pacto, refiriéndose a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos menciona que Cristo es Hijo de Dios por el pacto, queridos hermanos. Y vamos a seguir escudriñando, vamos a ir a una cita de la Mensajera del Señor, la cual se encuentra en la Review and Herald, el 5 de abril de 1906, el párrafo 2. Desde la eternidad, Él era mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judías como gentiles, si lo aceptaban, serían benditas. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Antes de que los hombres o los ángeles fueran creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Aquí muy bien nos dice que Cristo era mediador del pacto desde la eternidad. ¿Y por qué desde la eternidad si en la eternidad no había pecado? Porque el pacto se hizo antes de la fundación del mundo. Según Zacarías el capítulo 6, el verso 13, el pacto de paz se hizo entre el Padre y el Hijo, pero la Mensajera del Señor hace una explicación más explícita en cuanto a este tema, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron el pacto. Y vamos a leer esa cita, pero primeramente para entender esta cuestión del pacto, vamos a leer Ezequiel, el capítulo 16, el verso 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Claramente se está refiriendo al nuevo pacto en Ezequiel, el capítulo 16, el verso 60, la cual podemos encontrarlo en Hebreos, el capítulo 8, el verso 10. ¿Cómo escribe el apóstol Pablo? Daré mi ley en sus corazones, las escribiré, dice Jehová. Pero aquí lo que quiero recalcar es la palabra sempiterno. El pacto que Dios hizo con su pueblo, el pacto que hace con nosotros, es un pacto eterno. Pero en un momento de la eternidad se hizo el pacto. Se hizo el plan de redención. ¿Pero por qué se llama eterno? Porque se hizo allá en la eternidad. De esa misma manera nosotros podemos comprender que Cristo es Hijo de Dios por el pacto. Por eso se lo llama el Hijo eterno por el pacto eterno. Y para entenderlo mejor, vamos a leer esta cita de la Mensajera del Señor que se encuentra en la Union Conference Records el 1 de abril de 1901, la página 2, el párrafo 10. Tú también puedes encontrar esta cita en Consejo sobre Salud, la página 219, el párrafo 2. La deidad fue conmovida con compasión por la raza, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron ellos mismos a la elaboración del plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, debería darse a sí mismo una ofrenda por el pecado. ¿Qué línea puede medir la profundidad de este amor?
Muy bien nos dice la cita, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres se entregaron ellos mismos para realizar el plan de redención. Hubo un momento allá en la eternidad que se hizo el pacto, pero el pacto es eterno, porque se hizo en la eternidad. De esa misma manera, Cristo es el Hijo de Dios eterno, por el pacto eterno. No que Cristo es Hijo de Dios porque salió del Padre. Aquí muy bien está mencionando a los tres, que los tres hicieron el plan de redención. De esa misma manera, entendemos que en un momento Cristo decidió convertirse en Hijo de Dios. Y muchos dirán, Cristo es Hijo de Dios desde siempre que salió del Padre. Muchos pueden decir de esa manera, pero Cristo se convirtió en Hijo de Dios porque tomó ese título. Y vamos a leer esa cita de la mensajera del Señor para entender de acuerdo al contexto. Se encuentra en la Signs of the Times el 2 de agosto de 1905, el párrafo 2. Tú puedes encontrar en la versión en español, en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 265, el párrafo 2. En su encarnación obtuvo en un sentido nuevo el título de Hijo de Dios. El ángel le dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mientras era hijo de un ser humano, se convirtió en Hijo de Dios en un sentido nuevo. Así estuvo en nuestro mundo, Hijo de Dios, pero aliado por el nacimiento a la raza humana. Aquí muy bien nos dice, en su encarnación, en un nuevo sentido, obtuvo el título de Hijo de Dios. Por eso la mensajera del Señor hace referencia a Lucas, el capítulo 1, el verso 35. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Obviamente ya era Hijo de Dios antes que el mundo fuese creado. Antes de todo, Cristo ya era el Hijo de Dios, pero por el pacto. En un sentido, era Hijo de Dios allá en el cielo. Y no porque salió del Padre, porque Cristo es eterno. Tiene existencia propia, es autoexistente. Entonces no puede ser hijo porque salió del Padre. Sí o sí tiene que ser hijo por el pacto, queridos hermanos. Y eso lo hemos visto con el ejemplo de Abraham. Isaac es una figura del Hijo de Dios. Entonces todo cuadra de acuerdo a la Escritura. En un momento allá en la eternidad, Cristo decidió ser Hijo de Dios por el pacto para poder salvarnos a nosotros y que nosotros podamos tener ese título también de hijos de Dios. Pero nosotros somos adoptados hijos de Dios. Cristo se convirtió en Hijo de Dios, porque en un momento se hizo el pacto. Entonces en un momento Cristo se convirtió en Hijo por el plan de redención. No sabemos cuándo, porque tomó ese título. Aquí mismo nos está diciendo, título. No me estoy inventando yo, estoy leyendo lo que dice el espíritu de profecía, título. Pero tristemente hay muchos que lo tergiversan. Y vamos a ver una de esas tergiversaciones. Voy a mostrarles de un predicador que lo tergiversa totalmente esta cita. Su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Entonces vemos que Jesucristo ya era el Hijo de Dios antes de nacer de María, el engendrado. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y Cristo dijo de sí mismo, yo fui engendrada desde la eternidad. Y Miqueas dijo que Jesucristo tuvo sus orígenes en los días de la eternidad, cuando fue engendrado. Aquí la hermana Juárez nos está corroborando que Jesucristo fue 2 veces engendrado, o ha sido constituido 2 veces Hijo de Dios. Y cuando vino a la tierra, llegó a ser, en un nuevo sentido, el Hijo de Dios. Porque ahora era el Hijo de Dios en forma humana, mientras que en la eternidad era el Hijo de Dios en forma divina, compartiendo la misma naturaleza, la misma esencia del Padre, el Espíritu. La cita en ningún lugar nos dice, Cristo fue engendrado 2 veces. Yo no leo esas palabras, pero Edgar Silva lo distorsiona totalmente, utilizando Proverbios el capítulo 8, que también lo hemos estudiado en el anterior video, utilizando Miqueas 5.2, que en este estudio lo vamos a aclarar, y también utilizando todas las citas que nos habla del engendramiento, por ejemplo, Hebreos 1.5, que no nos habla de un engendramiento literal, que también lo hemos estudiado en el canal. Entonces la cita no se refiere a un engendramiento literal. Obviamente Cristo fue engendrado en esta tierra por medio del Espíritu Santo, pero en su encarnación, pero en su divinidad, Cristo no fue engendrado. Lo que tenemos que hacer para poder explicar una cita es ir a la palabra de Dios y explicar de acuerdo a la palabra de Dios las citas del Espíritu
de profecía. Y no hay ni una cita que me diga que Cristo es engendrado literalmente. Entonces, yo puedo explicar esta cita de acuerdo a la palabra de Dios. Que en el cielo Cristo era hijo de Dios y siempre lo fue. Pero viendo la historia de Abraham, concluimos que Cristo era hijo de Dios por el pacto eterno. Pero lo que tenemos que recordar es la palabra título aquí en la cita de la mensajera del Señor. Ahora voy a leer la misma cita, pero el párrafo 10. Solo por medio de él podemos llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creen en él les da poder para llegar a ser hijos de Dios. Así el corazón se convierte en el templo del Dios vivo. Solamente por medio de Cristo podemos llegar a ser hijos de Dios. Porque él se convirtió en hijo de Dios, tomó ese título. Y no sabemos cuándo tomó ese título. Eso ya es un misterio que la palabra de Dios no lo revela. Pero tomó ese título para que nosotros también podamos ser adoptados hijos de Dios. Aquí es tan claro lo que nos dice el espíritu de profecía. Y así, queridos hermanos, podemos ver que las citas realmente son tan claras para poder explicar estos asuntos. Pero ahora vamos a explicar una cita que ha sido tergiversada a lo largo de los años. Y primeramente voy a poner los fragmentos de los videos para que ustedes puedan ver cómo ellos utilizan esta cita para decir que Cristo es engendrado literalmente. No un hijo por creación, como fueron los ángeles. No un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado. Sino un hijo engendrado. Y la palabra que destaca aquí es engendrado. En la otra cita, la de Review and Herald, dice: el Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, engendrado, arrancado de su seno, al que fue hecho a la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. En estas dos citas, la palabra engendrado es clave. ¿Qué es algo que es engendrado? No es algo que fue hecho de afuera, sino que salió de adentro. No un hijo por creación, al igual que los ángeles, ni tampoco un hijo por adopción, como es el pecador, perdonado, sino un hijo engendrado. Y otra cita, también de la Review and Herald, este es del Sing of the Times: el Padre Eterno, el que no cambia, dio a su Hijo unigénito, arrancado de su seno, aquel que fue hecho a la misma imagen de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba él a la humanidad. No un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. Ese hijo que fue enviado, que es Cristo, dice que fue engendrado a la expresa imagen de la persona del Padre, y eso fue antes de encarnarse en el vientre de María. Entonces la Biblia claramente te dice que Dios, que es el Padre, ya tenía un hijo, y que de esta forma él mostró su amor enviando a ese hijo. Ellos utilizan dos citas, una de la Review and Herald y otra de la Signs of the Times. Pero estas citas no nos dicen que Cristo es engendrado literal. Y estas citas también lo hemos explicado en el tema número 12, hablando sobre las citas controversiales de la mensajera del Señor, del engendramiento de Cristo. Pero no está de más poder explicarlo ahora. Vamos a ir directamente a la cita. El Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, arrancó de su seno a aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Está dispuesto a hacer más de lo que podamos pedir o pensar. Review and Herald, 9 de julio de 1895, el párrafo 13. Y aquí los falsos antitrinitarios dicen, aquí la mensajera del Señor está explicando cómo Cristo salió del Padre, cómo Cristo fue arrancado del seno del Padre. Así lo explican ellos. Pero ahora vamos a ir a la verdadera explicación de la cita. Y para poder explicar esta cita, tenemos que ver lo que nos dice la palabra de Dios. Porque Ellen White se está basando en Juan 1:18 y en Hebreos 1:3 para escribir esta cita de la Review and Herald del 9 de julio de 1895. Y nos dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta cita es clara para poder entender la cita de la Review and Herald del 9 de julio de 1895. ¿Cómo entendemos la frase que está en el seno del Padre? Recordemos que Juan escribió su epístola, o mejor dicho, el Evangelio de Juan, por los años 80 y 90 después de Cristo, por esa época.
Y para esa época, Cristo ya estaba con el Padre, porque Él había ascendido el año 31. Él ya estaba ministrando como sumo sacerdote allá en el santuario. Y Juan está escribiendo diciendo que está en el seno del Padre, porque Cristo ya había ascendido al cielo. Entonces no entendemos esa frase que está en el seno del Padre, que es literal. Ahora Cristo no está dentro del Padre. Cristo está ministrando como nuestro sumo sacerdote ahora en el lugar santísimo. Entonces esta frase no se entiende literalmente, sino que es una forma de decir que Cristo está con el Padre en íntima comunión. Así nos explica la palabra de Dios. Porque si nos vamos a Juan, el capítulo 13, el verso 23, ahí Juan estaba recostado en el pecho de Jesús, pero no estaba dentro del pecho de Cristo. La misma palabra en griego se utiliza en Juan 1:18 y en esa cita también de Juan 13:23. Entonces la palabra no se entiende literalmente. La palabra se entiende figurativamente para expresar una idea. Y la idea es que Cristo está en íntima comunión con el Padre. De la misma manera entendemos la cita de Ellen White. Ella no está diciendo que Cristo fue arrancado literalmente. Esta palabra, arrancó de su seno, es una expresión que da la mensajera del Señor. Una expresión la cual se encuentra en el mismo contexto de Romanos el capítulo 8, el verso 32. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice el escrito. Un escritor inspirado hace una pregunta que debería calar hondo en todo corazón. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Obviamente que ese escritor inspirado es el apóstol Pablo. Y aquí Ellen White está tomando Romanos 8:32 para poder explicar esa cita de arrancó de su seno. Y Romanos 8:32 es tan profundo para poder explicarlo. Cómo Dios entregó a su único Hijo para poder salvarnos. Dio todo para que el hombre pueda ser salvo. Y todo eso para entender nosotros el plan de redención y así aceptar a Jesús, aceptarlo a Él como el Mesías para nuestra salvación. Entonces la cita no nos dice que Cristo fue engendrado en la eternidad, literalmente. Es una expresión que utiliza la mensajera del Señor. Y si nos salimos nosotros de esa expresión, estaríamos diciendo que Cristo salió arrancado, como si el Padre pueda arrancar a Cristo. El Padre es espíritu. Cristo también es espíritu. ¿Cómo un espíritu puede arrancar a otro espíritu? Eso es imposible, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si fuera así, entonces el Padre podría arrancar algo de él. Nosotros no entendemos la naturaleza de Dios en cuanto a su aspecto físico. Obviamente el Padre es espíritu y no tiene carne y hueso. Cristo también no tenía carne y hueso, pero en Juan 1:14 nos dice, el Verbo fue hecho carne. Y aquí en esta tierra, Cristo revistió su divinidad con humanidad. Y allá en el cielo, Cristo es humano y divino. Y ahora vamos a adentrarnos a la otra cita de Ellen White, que se encuentra en la Signs of the Times, el 30 de mayo de 1895, el párrafo 3. No un hijo por creación como los ángeles, ni por adopción como el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la imagen misma de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primeramente, esta cita no nos dice que Cristo es hijo engendrado literal. Yo no leo en ningún momento la palabra literal, pero ellos aumentan a la cita de Ellen White y dicen que Ellen White creía que Cristo es hijo literal, pero aquí yo no leo la palabra literal, solamente leo la palabra, sino un hijo engendrado. Y para poder explicar esta cita, vamos a utilizar el mismo método que utilizamos en la anterior cita. Ellen White se está basando en Hebreos el capítulo 1, el verso 3, para escribir en la Signs of the Times. Y para interpretar la cita, tenemos que interpretar primeramente Hebreos el capítulo 1, el verso 3, para no salirnos del contexto bíblico. Y Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Cristo siempre había sido el resplandor de la gloria del Padre, no porque estaba dentro del Padre, sino porque Él estaba con el Padre. Siempre había sido su resplandor. No hubo ningún momento que Él no fuera el resplandor de la gloria del Padre. Y Cristo es la misma imagen del Padre. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es Dios, así como el Padre, porque es su imagen. Cristo tiene los mismos atributos que tiene el Padre. Al Padre nadie le creó, al Padre nadie le engendró. Él existe por su propia cuenta. A Cristo nadie le creó, a Cristo nadie le engendró. Él existe por su propia cuenta, porque Cristo es Dios. Y Dios tiene esos atributos. Eso nos explica Hebreos 1:3. Nos explica su divinidad completa, como también lo dice Colosenses 2:9, que lo vamos a explicar. Entonces Ellen White no se puede salir de esa explicación bíblica, lo que nos da la palabra de Dios. Ellen White no se contradice con la Biblia. Si se contradijera, ahí estaríamos en un gran problema. Ya no creeríamos en sus escritos, pero como no se contradice, entonces creemos que Ellen White es inspirada por Dios. Y vamos a explicar la cita para poder entenderlo mejor. No un hijo por creación. Los ángeles son creados y por ser creados son hijos de Dios. Cristo no fue creado, no tuvo un inicio allá en la eternidad. Nosotros somos hijos de Dios por ser adoptados, como nos dice Romanos el capítulo 8, el verso 15, y también Efesios el capítulo 1, el verso 5. Somos adoptados nosotros. Pero Cristo es engendrado a la imagen misma de la persona del Padre. Y este lenguaje se utiliza en Hebreos 1:3, ya lo hemos explicado. Y Hebreos 1:3 no nos dice que Cristo es engendrado literal. Entonces, ¿cómo comprendemos la cita de Ellen White? Esta cita no se refiere allá en la eternidad, como estos hombres lo han explicado. En ningún momento Ellen White dice, Cristo es engendrado allá en la eternidad. No dice, yo no leo eternidad antes de que todo fuese creado. No dice la cita. Y con esto quiero decir que esta cita se refiere de acuerdo al contexto de cómo nosotros entendemos que Cristo es Hijo de Dios. Y para entenderlo tenemos que ir a Romanos el capítulo 1, el verso 4, la cual nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El título Hijo de Dios se confirma en la encarnación de Cristo, pero más que todo se confirma en su resurrección, como nos dice Romanos el capítulo 1, el verso 4, porque Cristo venció a la muerte, venció al pecado para siempre con su muerte, y al resucitar podemos ver que se confirma que Cristo es Hijo de Dios. Por eso en Hebreos el capítulo 1, el verso 5, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Ahí se confirma en Hebreos el capítulo 1, el verso 5. Y esta cita no se refiere a un engendramiento literal, sino que se está refiriendo a su resurrección, según Hechos el capítulo 13, el verso 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia a Salmos el capítulo 2, el verso 7, cuando Dios publicaba el decreto diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Obviamente que ese salmo es un salmo mesiánico, se refería directamente a los reyes de Israel, del linaje davídico, pero también se refería a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribe, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es un engendramiento de coronación, de acuerdo al contexto de Hebreos el capítulo 1. Por eso el verso 8 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando en la entronización, Hebreos el capítulo 1. Y ahí se confirma ese título, Hijo de Dios. Una confirmación. Y de acuerdo a toda la explicación, entendemos la cita de la mensajera del Señor. Cristo es engendrado, de acuerdo a la cita de Ellen White, porque Él refleja el mismo carácter del Padre, porque Él es la misma imagen del Padre. Por eso, no es engendrado literal. La cita no dice literal. Y Ellen White no se puede salir de la explicación bíblica y de lo que ella misma escribió.
Y la cita también nos menciona Colosenses el capítulo 2, el verso 9. Y Colosenses 2:9 nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esa cita nos confirma que Cristo es Dios, no un Dios por herencia, sino que Él tiene los atributos que tiene el Padre. Y uno de esos atributos es que no fue engendrado, porque el Padre no fue engendrado. La misma cita te dice que Cristo es igual a Dios en autoridad, en dignidad y perfección divina. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si nos salimos nosotros de esa explicación bíblica, nos salimos de todo lo que dice el Evangelio. Y así distorsionamos las palabras de Ellen White. Pero los falsos antitrinitarios dicen, nosotros decimos que es engendrado, no creado. Y vamos a ver esa explicación que ellos dan. Engendrar, aunque parezca igual, y la sociedad actual lo ve igual, por alguna extraña razón, no es lo mismo que creado. Yo puedo crear esta mesa, si tuviera los conocimientos, a través de madera que existe en este mundo, herramientas que pudiera construir y al final creo esta mesa. Pero ¿verdad que nadie se le ocurre decir que yo he creado a los que tienen hijos? Yo he creado a mi hijo. No, tú has engendrado a tu hijo, se ha formado en el vientre de tu esposa y luego ha nacido, ¿verdad? ¿Veis que es una diferencia abismal? Entonces, ¿por qué queremos igualar, engendrar y crear cuando hablamos de que el Hijo de Dios fue engendrado en un punto de la eternidad? Jesucristo, por ser engendrado, no es creado, sino engendrado. Así como las personas no somos creadas por nuestros padres. Cuando nosotros nacimos, nuestros padres nos engendraron, no nos crearon. El hecho de que digamos que Jesucristo fue engendrado no quiere decir que fue creado, porque nosotros fuimos engendrados de nuestros padres y no creados de nuestros padres. Siempre los falsos antitrinitarios sacan ese ejemplo. Cristo no es creado, es engendrado, porque yo no puedo crear a mi hijo, yo puedo engendrar. Pero al sacar ese ejemplo humano, están distorsionando la deidad. Yo les pregunto, ¿cómo nace hoy un hijo? Todos sabemos cómo nace, por medio del espermatozoide cuando entra al óvulo. No es necesario explicarlo explícitamente. Todos ya sabemos el proceso de cómo nace un hijo. Entonces no podemos tomar ese ejemplo porque sí o sí la pareja tiene intimidad para que nazca un hijo. Y no podemos tomar ese ejemplo para explicar la deidad. No podemos decir que el padre tuvo algo que ver con su sexualidad. Eso ya sería entrar en blasfemia. Por eso entendemos que Cristo es Hijo de Dios por el pacto eterno. En ese sentido, no como ellos lo están explicando. Ellos dicen, no es creado, es engendrado. ¿Y cómo engendró al Padre a su Hijo?, le preguntamos. En un momento salió de él, pero en la Biblia no vamos a encontrar esa explicación en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Estos hombres ya están llegando a la blasfemia directamente con su explicación, como si el Padre tuviera algo que ver con su sexualidad y así que naciera Cristo. Es algo inaceptable, algo indignante, queridos amigos y hermanos. Y vamos a comparar las citas en este momento, la cita que hemos leído con las demás citas que existe en el espíritu de profecía. Nos dice la Signs of the Times el 30 de mayo de 1895, el párrafo 3, sino un hijo engendrado en la imagen misma de la persona del Padre. Nos dice el deseado, la página 489, el párrafo 2, que se encuentra también en el Evangelismo, la página 447, el párrafo 2. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. La Youth Instructor, el 21 de junio de 1900, el párrafo 3. Él es el Hijo eterno, autoexistente. La Signs of the Times, el 13 de febrero de 1912, el párrafo 3. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. La Signs of the Times, el 29 de agosto de 1900, el párrafo 15, que también se encuentra en el Evangelismo, la página 446, el párrafo 4. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en que no estuviera en íntima comunión con el Dios eterno. La misma cita, pero dos párrafos anteriores. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y autoexistente. The Signs of the Ages, el deseado en inglés, la página 469, el párrafo 5. Y en el español, la página 435, el párrafo 4. Él había sido anunciado como el ser
autoexistente. La Review and Herald, el 5 de abril de 1906, el párrafo 2. Desde la eternidad, Él era el mediador del pacto. La misma cita, pero el párrafo 6. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. La Review and Herald, el 3 de noviembre de 1904, el párrafo 3. El Verbo eterno se hizo carne. Letters and Manuscripts, el volumen 12, el manuscrito 101, del año 1897, el párrafo 28, que se encuentra también en el Evangelismo, la página 446, el párrafo 5. Él es el Hijo eterno y autoexistente sobre quien no había recaído ningún yugo. 10 citas leí, 10 citas donde Ellen White nos dice que Cristo es eterno, que tiene vida original, no derivada de otra, que es autoexistente y que es Dios esencialmente en el sentido más elevado. 10 citas. Y solamente una cita nos dice que Cristo es engendrado y no se refiere a un engendramiento literal. Entonces hay que ver todas las citas de Ellen White para poder sacar una doctrina. Estos hombres falsos antitrinitarios no leen estas citas. Solamente leen la cita de la Signs of the Times y de la Review and Herald que a ellos les conviene. Pero estas citas donde Ellen White dice que en Cristo hay vida original, no prestada, no derivada, que Cristo es autoexistente, no lo leen. Y si lo leen, lo tergiversan a su conveniencia. Por eso hay que ver todas las citas de Ellen White para así sacar una doctrina. De la misma manera, tenemos que ver todas las citas de la Biblia. No podemos sacar de un versículo una doctrina. Tenemos que ver el contexto y tenemos que ver también lo que nos dice todo el Evangelio de acuerdo al Génesis, al Apocalipsis. De esa manera se estudia la palabra de Dios. Y ahora, ya habiendo explicado esa cuestión, vamos a adentrarnos directamente a las citas que ellos explican de acuerdo a la palabra unigénito. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa? Es el único Hijo engendrado de Dios, nacido de Dios, cuidado por el Padre. El Padre lo dio, el único Hijo. Los que no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya están condenados. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, primero de todo está diciendo que está dando a su Hijo engendrado, ya que unigénito, la palabra unigénico significa eso mismo, único engendrado o único nacido del Padre. Entonces lo que estamos haciendo es degradar ese de tal manera. Estamos de hecho degradando el amor de Dios hacia nosotros, lo estamos rebajando y bajando a un nivel, a una medida que no es correcta. Textos que mencionan a Jesús como Hijo unigénito. Hay por lo menos 5 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Juan 1:14, Juan 1:18, Juan 3:16, después tenemos Juan 3:18 y primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Hay un montón de pasajes en la Biblia que dicen que Jesús es el Hijo engendrado, ¿sí? Y acá se lo menciona como unigénito 5 veces. ¿Qué dice la teología cuando se lee este pasaje? Que unigénito no significa único engendrado, sino que significa único en su género. Ustedes van a ir al diccionario Strong, que en las aplicaciones, todas las aplicaciones lo tienen, ¿sí? Y cuando van al diccionario Strong y buscan la palabra unigénito, que aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento, y van a la definición de la palabra en griego y dice el único nacido. No dice el único en su género, pero ellos no quieren aceptar que Dios tiene un hijo. Hemos escuchado lo que dicen estos hombres, primeramente John García, después Alexis Bosch y finalizando Emanuel Vallejos. Y Vallejos dijo, de acuerdo al Strong, nosotros podemos concluir que la palabra unigénito significa único nacido. Y yo me fui directamente al Strong para poder verificar si realmente es así. Y vamos a leer lo que nos dice el Strong. Y ahí tú puedes ver también en tu pantalla la palabra 3439, la palabra monógenes, la cual significa único nacido, solo, único o unigénito. Es verdad, el diccionario Strong te lo traduce esa palabra como único nacido. Es verdad, el diccionario Strong te lo traduce único nacido. Y vamos a ver cómo lo interpreta el Strong, las palabras como tal. Para el Strong, la palabra mono significa solo o único. Y la palabra genes viene del ginomai o de genao, que está relacionado con nacer, ser generado o venir a ser. Pero tengo que decirles que con el Strong nosotros no podemos sacar una doctrina. El Strong es muy útil para poder ver
las palabras en hebreo y en griego, pero no tiene la última palabra. Hay otros diccionarios más. No solamente podemos basarnos en el Strong. Yo uso mucho el Strong para poder ver algunas palabras, pero yo sé que no es la última palabra para definir una doctrina. Hay más diccionarios, y aquí les voy a mostrar los diccionarios que pude consultar para poder ver la palabra unigénito. Aquí les muestro el diccionario, o mejor dicho, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Busqué esa palabra y lo tomé foto, y así nos menciona. Y este comentario lo escribió Francisco La Cueva, y vamos a leer. La palabra engendrado no implica un inicio de filiación, no es un evento temporal, por muy remoto que se quiera. Y más abajo nos dice, un momento en que no tuviera al Hijo, este no es después del Padre. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia nos explica diciendo que la palabra engendrado no implica un inicio que Cristo tuvo. No implica que en un momento el Padre tuvo a su Hijo. Así nos dice el gran diccionario enciclopédico. Ahora vamos a irnos al diccionario Vine, que es uno de los diccionarios más completos que existe en el español. Y vamos a dar lectura a lo que nos dice. El engendramiento no es un evento temporal. El Cristo no vino a ser, sino que necesaria y eternamente es el Hijo. Él no es después del Padre. Así te explica el diccionario Vine en cuanto a la palabra monógenes. No es después del Padre, sino que es eterno. Y también me fui al diccionario adventista, que lo tengo aquí. El comentario bíblico adventista, el tomo 8, que es un diccionario, y nos dice, monógenes significa único de su clase, y se compone de monos, único, y de genos, la cual significa clase. La palabra griega no contiene la idea de engendrado, por eso otras versiones la traducen por único. También lo hace la Reina Valera, revisada en Lucas 7:12, Lucas 8:42 y Lucas 9, el verso 38. Aquí literalmente el diccionario adventista nos dice que la palabra monógenes no significa engendrado, no significa único nacido, significa único en su clase o único en su género. Y ya hemos visto 3 diccionarios que nos dicen que la palabra monógenes no significa único engendrado. 3. Ahora vamos a ir al 4, y esta es la más grande prueba la cual podemos tomar. Se encuentra en el diccionario Bauer, Danker, Arndt, Gingrich. Este diccionario, este léxico del Nuevo Testamento, es uno de los léxicos más completos que existe en el mundo. Y me fui directamente a la explicación que da el diccionario Bauer, y nos dice de la siguiente manera. La palabra griega monógenes se puede traducir y entender principalmente como, número 1, único o único en su clase, en una relación específica. Ejemplo, Isaac, el único hijo de Abraham, también se refiere a hijos o hijas únicas, como el hijo de la viuda en Lucas 7:12 o la hija de Jairo en Lucas el capítulo 8, el verso 42. Este diccionario lo conocemos como la BDAG, y es uno de los diccionarios más completos, incluso más completo que el diccionario Strong, más confiable que el diccionario Strong. Aquí literalmente el diccionario Bauer te dice que la palabra monógenes significa único en su clase, único en su género, y no se puede significar único nacido. ¿Y por qué no se puede significar único nacido? Por la prueba de Hebreos el capítulo 11, el verso 17, que también ya lo hemos leído. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ahí se utiliza la palabra monógenes. Y recordemos que Abraham no tuvo solamente un hijo, tuvo otros hijos. Por eso la palabra monógenes no puede significar único nacido, porque Isaac no fue el único nacido de Abraham. Y ahora vamos a ir directamente a la explicación como tal, de acuerdo al diccionario BDAG, o sea, al diccionario Bauer. Y nos dice de la siguiente manera. La palabra monos significa solo o único. La palabra genes significa clase, tipo o género, de la raíz genos, no de genau, que es engendrar. Entonces la palabra monógenes no significa que Cristo en un momento ha sido engendrado en la eternidad. Hemos visto lo que nos dicen las palabras. Mono significa único, y la palabra genes significa clase, tipo o género. No viene de la raíz genau.
Genau es engendrar, no viene de esa raíz, viene de la raíz genos. Eso tenemos que entender para poder explicar Juan 3:16. Entonces la palabra no nos está diciendo que en un momento Cristo fue engendrado en la eternidad. La palabra monógenes nos dice que Cristo es el único que representó al Padre y así expresa su unidad con el Padre, su divinidad con el Padre. Eso nos quiere decir la palabra monógenes. Ahora, ya explicando esta cuestión, vamos a explicar cómo estos hombres tergiversan la palabra de Dios cuando ellos explican la creación de Adán y cómo Dios creó a Eva. Vamos a ver esa distorsión que hacen ellos. Eva es engendrada de Adán. No es un clon de Adán. Es engendrada, sale de adentro de Adán. No fue tomada de la tierra. Adán fue tomado de la tierra. Eva no fue tomada de la tierra. Eva es tomada de adentro de Adán. En esa enseñanza de creó Dios junto con el Hijo a Abraham, a Adán y Eva a su imagen, nos está mostrando también con la unión que tienen el Padre y el Hijo, y cómo el Hijo los días de la eternidad, tan allá en la eternidad que para nosotros es como si fuera eterno, pues el Hijo vino a la existencia en su persona. ¿Cómo podemos decir nosotros, Cristo vino a la existencia, si no hay ninguna cita que lo confirme? ¿Cómo podemos negar su eternidad? Ellos explican diciendo, así como Dios creó a Adán y sacó de la costilla de Adán a Eva, de esa misma manera, Cristo ha sido engendrado del Padre. Pero ellos mismos se contradicen, porque ellos dicen, Cristo estaba adentro del Padre. Pero ahora les pregunto, ¿Eva estaba adentro de Adán? ¿Sí o no? No, Eva no estaba dentro de Adán. Dios formó a Eva, la creó de la costilla de Adán. No que Eva estaba dentro de Adán y que después fue engendrada. Y vamos a entender mejor con Patriarcas y Profetas, la página 25, el párrafo 3. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Aquí la mensajera del Señor no dice, y de esa manera concluimos que Cristo salió del Padre. No dice, sino que la explicación que ella da es la siguiente, que Eva fue tomada de la costilla de Adán para no ser cabeza del hombre y tampoco para ser pisoteada, sino para ser su igual. Esa es la explicación que da el espíritu de profecía. Entonces, no podemos tomar esa explicación de la creación de Adán para poder explicar la deidad. Y vamos a seguir explicando esta cuestión, pero vamos a seguir viendo cómo estos hombres tergiversan la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Y qué material utilizó? Una parte de sí mismo. ¿Qué envió al Padre? Una parte de sí mismo, a su Hijo unigénito engendrado en los días de la eternidad. ¿Entendéis? ¿Qué era Eva? Una parte de Adán. A través de una parte de Adán, una parte de Adán mismo, una costilla en este caso, creó a Eva. Y el Hijo fue engendrado, no creado, en los días de la eternidad, y también es una parte misma del Padre. ¿Lo entendéis? Aquí Frederick Altimiras utiliza una cita de la mensajera del Señor, y la cita se encuentra en Cartas y Manuscritos, el volumen 6, del año 1890. La hermana White le envió una carta al pastor Washburn, y nos dice de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor de Dios por el mundo no se manifestó porque envió a su Hijo, sino porque amó al mundo. Envió a su Hijo al mundo para que la divinidad revestida de humanidad pueda tocar la humanidad, mientras que la divinidad se aferrara a la infinitud. El resplandor de la gloria del Padre vino a un mundo todo cauterizado y manchado por la maldición, y en su propio carácter divino, en su propio cuerpo divino, tendió un puente sobre el abismo y abrió un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Aunque el pecado había producido un abismo entre el hombre y su Dios, la benevolencia divina proporcionó un plan para salvar ese abismo. ¿Y qué material usó? Una parte de sí mismo. Letters and Manuscripts, el volumen 6, la carta 36 del año 1890, el párrafo 11. Y Frederick Altimiras dice:
Aquí la mensajera del Señor está diciendo que el Padre utilizó una parte de sí mismo. Eso significa que Cristo es engendrado del Padre, así como Eva es engendrada de Adán. En ningún momento Ellen White menciona la creación de Adán. En ningún momento ella hace esa similitud. Entonces, si la mensajera del Señor no hace esa similitud, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo? Y aquí la parte final. ¿Y qué material usó? Una parte de sí mismo. No lo entendemos que Cristo ha sido engendrado del Padre y que de esa manera vino a este mundo. No, no lo entendemos de esa manera. Sino que aquí Ellen White está hablando poéticamente, así como lo hizo en la Review and Herald, cuando ella escribió arrancado del seno del Padre. Porque al principio de la cita hemos leído Juan 3:16. Ella está explicando cómo Dios amó a este mundo y envió a su Hijo para salvarnos. Esa es su explicación. No está diciendo de esa manera Cristo ha sido engendrado. No está diciendo esas palabras. Pero vamos a seguir viendo la distorsión que dan estos hombres. Jesús es engendrado del Padre, es de adentro del Padre. Eso es lo que dice la Biblia en todos lados. Jesús fue engendrado, fue sacado de adentro de Dios. Por eso es como Dios. Estaba con Dios en toda la eternidad porque estaba dentro de él, así como Eva estaba dentro de Adán, solo que en un momento fue separada de él. O sea, al principio del día en el cual Dios creó a Adán, la creó a Eva también. Pero Eva apareció hacia el final del día. Aquí Daniel Cúquero dice, eso nos dice la Biblia en todos lados, pero la Biblia en ningún momento nos habla que Cristo estaba adentro del Padre. En ningún momento. Ya hemos examinado todas las citas que ellos malinterpretan. Primeramente Hebreos 1:5, Miqueas 5:2, Proverbios el capítulo 8 del verso 22 en adelante, Juan el capítulo 16, el verso 28, Juan el capítulo 17, el verso 8, Juan el capítulo 7, el verso 29 y Juan el capítulo 8, el verso 42. Esas citas no nos dicen que Cristo es engendrado en ningún momento, más bien están explicando su eternidad, de acuerdo a su contexto. Pero aquí hemos visto que ellos mismos se contradicen. Primeramente dicen que Cristo estaba adentro del Padre, pero recordemos que Eva no estaba adentro de Adán, sino que fue creada. Entonces ellos, según a su explicación, tendrían que decir que Cristo es creado, si quieren tomar el ejemplo de Adán y Eva. Pero de sus labios jamás va a salir que Cristo fuera creado. Por eso veo que esta explicación se contradice en sí misma. Y no podemos tomarla para explicar la deidad. Y aquí les muestro una ilustración, de acuerdo con la inteligencia artificial. Ellos lo creen más o menos así, que Él estaba adentro del Padre y que en un momento sale del Padre, o sea, es arrancado de su seno. Pero como ya hemos mencionado, no hay ningún texto bíblico que nos diga que realmente fue de esa manera. Ahora vamos a entrar a una cuestión muy tergiversada por estos falsos antitrinitarios. Ellos dicen que Cristo es Dios. Ellos no niegan que Cristo es Dios, pero ellos dicen, sí, es Dios, pero Dios por herencia. Y voy a poner el fragmento de John García cuando él explica esta cuestión. Colosenses capítulo 2 versículo 9 nos dice que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad, y en Colosenses 1:9 nos dice, 1:19 nos dice que es porque al Padre agradó que en él habitase todo. Luego vamos a Hebreos 1:8, donde el Padre mismo llama a su Hijo y le dice, tu trono, oh Dios. Todos estos versículos lo que nos muestran es que Jesús, por ser el Hijo literal de Dios, el unigénito engendrado de Dios, es también Dios por herencia. Chao. En ninguna parte de la Biblia nos dice que Cristo es Dios por herencia. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, directamente Colosenses 2:9 nos da la explicación correcta. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? En Cristo Jesús. La palabra habitar en el griego es katoikeo, la cual significa habitar, morar, residir, continuamente habitando. Y la palabra deidad en el griego es theotes, la cual significa deidad, naturaleza divina, la esencia de Dios mismo. Entonces, ¿qué quiere decirnos Colosenses 2:9? Que Cristo es Dios en el sentido más elevado, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 9, el verso 5.
Dios sobre todas las cosas. Todos los atributos que tiene el Padre también lo tiene Cristo Jesús, los mismos atributos que el Padre. Eso nos está diciendo Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice mitad de la plenitud, dice toda la plenitud. Pero los falsos antitrinitarios utilizan Colosenses 1:19 para decir que el Padre le dio a Cristo los atributos de ser Dios al ser engendrado. Y vamos a ir a Colosenses 1:19 para poder refutar esa idea. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y los falsos antitrinitarios dicen, aquí la palabra de Dios nos dice que el Padre le dio esos atributos al ser engendrado. Por eso le agradó al Padre. Pero aquí Colosenses 1:19 no nos dice que el Padre le dio esos atributos. No dice el Padre le dio los atributos de ser Dios. No dice. Dice por cuanto agradó al Padre, que es muy distinto. Y la palabra que se utiliza aquí en Colosenses 1:19 es la palabra katoikesai, la palabra plenitud, que significa habitar permanentemente, no recibir algo como si no lo tuviera antes. Cristo no recibió la divinidad del Padre. Cristo ya tenía la divinidad por su propia cuenta, porque Él es autoexistente. El Padre no le dijo, te voy a dar mi divinidad, te voy a dar mis atributos para que tú también seas Dios. Eso no le dijo el Padre, porque en ningún momento Cristo ha sido engendrado. Y la palabra habitase, que está en Colosenses 1:19, es la palabra eudokeo, en griego, la cual significa agradar, tener a bien, estar complacido, aprobar voluntariamente. En otras palabras, al Padre le agradó que en Cristo habitase totalmente toda la plenitud de la deidad. Le agradó, no que Él le dio, no que Él le atribuyó, sino que le agradó. Y la misma palabra que aparece en Colosenses 1:19, la palabra habitase, que en el griego es eudokeo, aparece también en Mateo el capítulo 3, el verso 17. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahí podemos ver que la palabra en griego no nos dice que Cristo es engendrado. Literalmente significa que el Padre tuvo una complacencia, le agradó que en Él habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso en Hebreos el capítulo 13, el verso 8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nunca hubo un momento que el Padre diga, te voy a atribuir mi divinidad para que tú también seas Dios y seas Dios por herencia. No hubo ningún momento, porque Cristo nunca fue engendrado literalmente por el Padre. Entonces, el poder explicar que Cristo es Dios por herencia se cae al poder ver en su contexto Colosenses el capítulo 2, el verso 9. Y Colosenses 1:19 no nos dice que el Padre le dio divinidad. Solamente dice que le agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Y ahora vamos a explicar una cita que a lo largo de los tiempos se ha tergiversado. La cita se encuentra en Alza tus ojos, la página 365. Y vamos a ver cómo Frederick Altimiras, tristemente, distorsiona esta cita de Ellen White. El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. ¿Por qué es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad? Pues porque la sustancia del Hijo es la sustancia divina, su naturaleza es naturaleza divina como la del Padre, por eso es su Hijo, por eso lo heredó todo de Él, por eso es verdaderamente Dios en infinitud, porque tiene esta vida inmortal en Él, esta vida eterna, esta vida que no deriva ni proviene de otra, es la vida del Padre, es la naturaleza del Padre, es Dios en infinitud. Aquí podemos ver que Él mismo se contradice en todo su video. Él está diciendo que Cristo es engendrado, que en un momento no existía, pero ahora dice, Cristo tiene vida original porque el Padre le dio vida original y su vida no es derivada. O sea, ¿cómo Cristo puede ser engendrado y no existir en un momento y tener vida original? Es algo ilógico, es algo inaceptable. Ellos mismos se contradicen. Y ahora vamos a leer la cita del deseado tan conocida que la hemos leído tantas veces y no nos vamos a cansar de leerla. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12.
La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Original significa que es original, que no es derivada de otra, que no es engendrado por el Padre, que siempre existió Cristo. Eso significa la cita. ¿Y por qué estos hombres, al poder explicar de un engendramiento literal, están atacando a su divinidad? Porque aquí mismo te explica la cita. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Cristo da vida eterna porque Él tiene vida original. Estos hombres no solamente están atacando a Cristo su eternidad, están atacando su divinidad. Y eso es realmente muy peligroso, poder atacar a su divinidad. Y ahora voy a seguir poniendo el video para que ustedes vean cómo este hombre tergiversa la cita del espíritu de profecía. Aunque no en personalidad. ¿Por qué? Pues porque en personalidad hubo un día, en los días de la eternidad, en un pasado remotísimo para nosotros, imposible de calcular, hubo un día en que vino a la existencia. Y a partir de aquel día, el Padre, por medio del Hijo, creó todo. Vamos a ir directamente a la cita para poder explicar y no distorsionar lo que Ellen White quiso decir. Cartas y manuscritos, el volumen 20 del año 1905. Se encuentra en el manuscrito 116 del mismo año, la cual titula Una consagración entera. Primeramente lo vamos a leer del matinal Alza tus ojos, la página 365, el párrafo 4. El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. Él forjó la justicia que capacita a los seres humanos para vencer cada asalto de Satanás. Imputará su justicia al creyente santo que camine como lo hizo Él cuando estuvo sobre la tierra. Y ahora vamos a leer la cita original que se encuentra en Letters and Manuscripts. El Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, es verdaderamente Dios en la infinitud, pero no en personalidad. Frederick Altimidas explica de la siguiente manera: Cristo es Dios en infinitud, porque Él ha sido engendrado del Padre, y Él tiene los mismos atributos al ser engendrado, pero no en personalidad, porque en un momento Él ha sido engendrado. Esa es su explicación. Pero como ya les mencioné, para poder explicar las citas de Ellen White, también tenemos que leer otras citas de ella para sacar una conclusión. Y para poder sacar una conclusión de lo que hemos leído, vamos a Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 262, el párrafo 3. En la creación del hombre fue manifestada la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces un Dios personal, existente de por sí, sopló en su cuerpo el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente. Por Jesucristo, un Dios personal, creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. ¿Quién creó al hombre? Aquí nos dice directamente que fue Jesucristo. Y Jesucristo es un Dios personal. Entonces, ¿qué significa cuando Ellen White dice Dios en infinitud, pero no en personalidad? Cristo es Dios en infinitud porque Él tiene todos los atributos que el Padre, es la misma imagen que el Padre, pero no en personalidad porque Él es una persona distinta que el Padre. No son uno en el sentido de un solo ser. Cristo es un ser, tiene personalidad. El Padre es un ser también. Por eso Cristo no es Dios en personalidad. Cristo representa al Padre, pero no es el Padre. Así como el Espíritu Santo no es Cristo, pero representa a Cristo. Aquí muy bien nos dice en Joyas de los Testimonios que Cristo es un Dios personal. Incluso dice un Dios personal que existe de por sí, por su propia cuenta. Y si Cristo existe de por sí, entonces Él no es engendrado. Así se explica la cita de Ellen White. No podemos decir que Ellen White se refirió a que Cristo es engendrado, por eso no es un Dios personal. No podemos decir esas palabras, sería distorsionar
la cita de la mensajera del Señor. Ahora vamos a explicar las citas tergiversadas de 1 Juan y vamos a ver cómo estos hombres distorsionan la palabra de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué significa confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Confesar que Jesús efectivamente nació de María y fue el Hijo de Dios y estuvo aquí en la tierra, hizo su ministerio, o es más profundo y significa lo que el propio Juan explica, lo que hemos ido comentando durante sus minutos, de que realmente el Padre envió a su Hijo unigénito, arrancado de su seno, de su misma naturaleza, el único ser igual a Dios, que es el Hijo, y lo mandó aquí porque el Hijo aceptó, obviamente, para redimir a toda la raza. Obviamente se refiere a eso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Claro, confesar al Hijo, sí, el Hijo vino, tuvo su ministerio, murió por todos nosotros y somos salvos en Él. Vale, muy bien. Pero si decimos que el Padre no envió exactamente a su Hijo, que envió un compañero y que aquí se convirtió en Hijo como rol, entonces estamos negando lo principal, que es la identidad del Hijo. Si negas la identidad de una persona, lo estás negando a Él. Tristemente, estos hombres, cuando leen que Cristo es el Hijo de Dios, ellos directamente lo relacionan con un engendramiento. Y así ya está programado su mente para decir que Cristo es Hijo de Dios porque fue engendrado. Pero la Biblia no te dice que creamos en Cristo como engendrado para que Dios pueda permanecer en nosotros. Aquí está hablando en cuanto a la identidad de Cristo Jesús. Si creemos que Él fue el Mesías, si creemos en su muerte en la cruz, si creemos que Él nos redimió por ese plan de redención, en ese sentido está hablando en cuanto a 1 Juan, el capítulo 4, el verso 14, la cual dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahí muy bien está hablando de su identidad como Salvador del mundo. Y sigue diciendo: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Directamente está hablando de la identidad de Cristo como Salvador. No que Cristo fue engendrado y por eso es Hijo. Tenemos que ver el contexto de la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer 1 Juan, el capítulo 2, el verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Nosotros no tenemos que creer en Cristo como Hijo de Dios porque salió del Padre. Tenemos que creer a Cristo como el Hijo de Dios porque Él es nuestro Salvador. Él venció al pecado y es nuestro ejemplo para que nosotros también podamos vencer el pecado. Y si entendemos el plan de redención, entendemos que Cristo es el Hijo de Dios por el pacto eterno. En ninguna parte de la Biblia y del testimonio nos dice que nosotros prediquemos a Cristo como el engendrado. En ninguna parte. Tenemos que predicar que Cristo es el Hijo de Dios mediante el plan de redención. Ese es el mensaje en los días de hoy para que la gente acepte a Cristo Jesús. No le vamos a dar estudios a un nuevo diciendo: tienes que creer que Cristo tiene un origen y que es el engendrado. Si no, estás negando al Padre y al Hijo. No podemos hacer eso. Eso sería tergiversar la palabra de Dios y todo el Evangelio. Pero vamos a seguir escuchando la distorsión que estos hombres están dando. Jesús es Dios, no es creado, es engendrado. Esa es la diferencia entre creado y engendrado. Creado es de afuera y engendrado es de adentro. Esto es claro. O sea, podemos darle muchas explicaciones, pero la palabra es así. Engendrado es que salió de adentro. Esta, como decíamos al principio, es la confesión de fe de Pedro, después fue confesión de otros que aceptaron el Evangelio, y obviamente esa confesión nunca fue gratuita, ¿no? Creo que... Aquí Daniel Cúcaro y Emanuel Vallejos dicen que fue la confesión de Pedro y fue la confesión de otros apóstoles. Pero si nos vamos a Mateo, el capítulo 16, el verso 16, ahí vamos a entender la confesión de Pedro y de otros apóstoles. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no le dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios engendrado que salió del Padre. Eso no le dijo Pedro. Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. No es lo mismo. O sea, Pedro, cuando está confesando aquí en Mateo 16,
Él está confesando que Cristo es el enviado, el Mesías. Y en todo el Antiguo Testamento nos habla de la profecía que Cristo vendría como el Mesías. Entonces Pedro está confesando que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. No está confesando que Él ha sido engendrado por el Padre y que tiene un origen, no. Y así podemos ver que ningún profeta, ningún apóstol confesó que Cristo es Hijo de Dios, literal, que salió del Padre. Ningún apóstol confesó esas palabras. Y hay una cita de la palabra de Dios que a los falsos antitrinitarios les gusta. Y vamos a escuchar el video. Con los 2 de Juan 9, mira que dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Más claro imposible, ¿no? ¿A quién tiene el que persevera en la verdadera doctrina? Al Padre y al Hijo. Con lo fácil que hubiera sido poner o añadir algo más, ¿no? Pero aquí dice, tiene al Padre y al Hijo. Esta cita es muy utilizada por los falsos antitrinitarios, ya que no menciona al Espíritu Santo. Ellos dicen, solamente se menciona al Padre y al Hijo. Entonces, nosotros creemos solamente en el Padre y el Hijo. Y nos dice 2 Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero con el hecho de que no se mencione, no significa que el Espíritu Santo no tenga personalidad. Claramente que el Espíritu Santo está inspirando a Juan a escribir. Pero según el contexto podemos ver que nos habla en cuanto a la encarnación de Cristo. Vamos a ver el verso 7, lo que nos dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Había vientos de doctrina en ese tiempo que decían que Cristo no ha venido en carne. O sea que Cristo no es el Mesías y no es el enviado. Y en este tiempo también hay muchos judíos y muchas personas que no creen en Cristo. No creen que Él haya venido en carne. De esa manera podemos ver el contexto, la cual nos habla 2 Juan, el verso 9. Pero en otros textos también se menciona al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Efesios el capítulo 4, el verso 4 al 6. Un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Aquí en estos textos se menciona a los tres. La forma de interpretación bíblica es la siguiente. No podemos sacar una cita bíblica y de esa cita formar una doctrina. Tenemos que ver todo lo que nos dice la palabra de Dios. Y se menciona al Espíritu Santo en otros versos. No porque no se mencione en 2 Juan 9 al Espíritu Santo, nosotros no vamos a creer en el Espíritu Santo. Tenemos que creer en el Espíritu Santo porque está en otras citas. Y no podemos sacar de una cita una doctrina. Tenemos que ver en todo el contexto y en todo lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar a la parte final de este estudio. Miqueas, el capítulo 5, el verso 2. Voy a poner el fragmento del video, la cual ellos lo tergiversan. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero antes de que todo fuera creado, en los días de la eternidad, el Hijo salió del Padre. Esa es la expresión que usa Miqueas. Cuando uno va a las lenguas originales, yo no soy mucho de ir a las lenguas originales, pero después lo voy a mostrar con el español, que es claro, pero en las lenguas originales la palabra salida significa parentesco, o sea, como una relación filial, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con Jesús como hijo engendrado. Y aquí vamos a ver a Edgar Silva, que también explica que Miqueas 5.2 nos dice que Cristo es engendrado. ¿Fue engendrado Cristo? Vamos a preguntarle al profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, verso 2. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. El que iba a nacer en Belén había sido engendrado o que tenía salidas u orígenes, y que esos orígenes o esas salidas fueron en el principio. Y Miqueas nos está diciendo que Jesucristo tuvo un origen o una salida del Padre en los días de la eternidad, antes de que todo fuese hecho. Como ya hemos escuchado, ellos dicen con Miqueas 5.2 que Cristo es engendrado y que salió del Padre. Pero ahora vamos a explicarlo de acuerdo a su contexto. Vamos a ir a Miqueas, el capítulo 5, el verso 2, para poder explicarlo. Y nos dice de la siguiente manera:
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas está dando una profecía, que el Salvador nacería en Belén Efrata, y que su obra no comenzaría con su encarnación, sino que él siempre fue uno con el Padre, porque sus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso nos dice el profeta Miqueas. Pero para poder entenderlo mejor y para ir al hebreo como tal, vamos a ver su transliteración. Motzaotap, Mikedem, Mimei, Olam. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y la palabra salidas en el hebreo es la palabra motzahot, que proviene de la raíz yatzá, que significa salir o proceder. Y la palabra como tal no implica necesariamente un origen puntual, sino una actividad, una manifestación. La palabra motzahot nos dice que Cristo tuvo una manifestación, no que Él es el engendrado. Pero vamos a seguir escudriñando y vamos a seguir viendo para poder explicarlo viendo este video. Cuando en Miqueas 5.2 dice y sus orígenes o sus salidas, se refiere a la palabra hebrea umousatou, que es principio, comienzo, inicio, origen. Así que Cristo tuvo un comienzo, un origen, un principio en los días de la eternidad, según Miqueas 5.2 cuando utiliza la palabra umousatou, que significa salidas u origen. Así que Cristo tuvo un principio, un comienzo en los días de la eternidad, antes de que el Padre creara todas las cosas, porque el Padre engendró a su Hijo para que por medio de Cristo fueran creadas todas las cosas, y para Él. Y Edgar Silva explica diciendo que la palabra que aparece en Miqueas 5.2, la palabra umotzatop, significa que Él fue engendrado, porque la palabra nos denota que tuvo un origen. Y Él sacó directamente del interlineal kalogos, la cual tú ves en la pantalla, y ahí directamente la palabra dice sus orígenes, en el interlineal kalogos. Y también me fui al interlineal del hebreo español, la cual lo tengo aquí en este momento, y yo me fui directamente a la palabra como tal en Miqueas 5.2, y ahí en la pantalla ustedes pueden ver que la palabra es y sus orígenes, y ellos explican de la siguiente manera. El kalogos y también el interlineal del hebreo al español nos dicen que Cristo es engendrado, porque aquí la palabra como tal se traduce orígenes, y eso quiere decirnos que Cristo tuvo un origen al ser engendrado. Esa es su explicación de ellos. Pero ahora nos vamos a ir a la explicación real. La palabra orígenes es la palabra toldot en hebreo, y la palabra toldot no aparece en Miqueas 5.2. Y para eso vamos a irnos a Génesis el capítulo 2, el verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí aparece la palabra toldot, no motzahot. Y vamos a ver directamente la palabra como tal. Y ahí tú puedes verlo en tu pantalla. ¿Qué significa la palabra mozahot? Viene del plural femenino, moza, del sustantivo de la raíz yatzá. Significa salir, proceder, emanar. La traducción sería salidas, procedencias o emanaciones. Y Miqueas escribió mozahot. Y aquí en el interlineal está la palabra mozahot. Solamente Ricardo Cerny, el que hizo el interlineal, colocó abajo sus orígenes. Pero él tuvo que colocar sus salidas, porque la palabra toldot no aparece en Miqueas 5.2. Él mismo coloca la palabra original, pero pone otro significado, y eso también lo hace el interlineal kalogos. ¿Y estoy diciendo que estos interlineales están mal? No. Estoy diciendo que en algunas palabras ellos dan otro significado. Estos interlineales son buenos para estudiar la palabra de Dios, pero en Miqueas 5.2, Ricardo Cerny, el que hizo el interlineal, puso la palabra orígenes en vez de la palabra salidas. Y como ya hemos visto, la palabra mozahot significa literalmente salidas o procedencia. Y esa palabra no denota ningún engendramiento como tal, la palabra mozahot. Y vamos a ver también otro versículo para poder corroborar. Salmo 65:8. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Ahí también se utiliza la misma raíz de la palabra, pero en este caso, motzaei, que es el plural de motza.
Ahora, Salmo 65:8 utiliza una forma relacionada de Motzahot, específicamente Motzahei, para describir las salidas del día, el amanecer y el atardecer. Este uso refuerza el significado de Motzahot como salidas o procedencias, sin implicación de un origen, en el sentido de un engendramiento literal. Entonces la palabra como tal no nos denota un engendramiento literal, porque la misma palabra se utiliza en Salmo 65:8 para las salidas del sol, y no podemos decir que esas salidas significan un engendramiento literal, la salida de la mañana y de la tarde. Y el interlineal kalogos no es el único interlineal del hebreo al español, y este interlineal del hebreo al español, traducido por Ricardo Cerny, no es el único interlineal. He ido a buscar otros interlineales también, para poder ver que la palabra como tal no denota un engendramiento o un origen. Les muestro el interlineal hebreo-inglés, el interlineal Leather Bible. Y obviamente está en inglés el interlineal. Directamente el interlineal Blue Bible te lo traduce whose goings, sus salidas. Vamos a otro interlineal. El interlineal de Westminster Leningrad Codex, el interlineal inglés, la cual lo conocemos como la Bible Hub. Ahí también te lo traduce como Hans was goings, sus salidas. No te lo traduce como orígenes. Te he mostrado dos interlineales para poder traducir esta palabra. No solamente podemos basarnos en el kalogos, también hay otras herramientas para poder entender la palabra de Dios según al hebreo. Pero ahora, ¿cómo lo traduce la mensajera del Señor? Vamos a ir a Patriarcas y Profetas, en el español, la página 12, el párrafo 2. Orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y muchos dicen, ya ve, aquí Ellen White utilizó orígenes, entonces la palabra original es orígenes. Pero la palabra original ya hemos visto, es salidas, no orígenes. Los traductores pusieron orígenes, no Ellen White. Si nos vamos a Patriarcas y Profetas en inglés, directamente Ellen White pone goings, sus salidas. Y en el deseado, la página 435, también pone going, sus salidas. Pero en el español, los traductores pusieron procedencia. Y en la página 469, en Desires of the Ages, la mensajera del Señor pone sus salidas, goings. En todas las veces que ella utilizó Miqueas 5:2, ella siempre puso salidas. Nunca puso orígenes. Y ahora vamos a ver el peor ataque a la eternidad de Cristo, por Edgar Silva. Así que Cristo es Dios igual al Padre, no porque sea el Dios eterno, sino que es el Hijo del Dios eterno. Ahora, Cristo también es eterno porque fue engendrado en la eternidad. A lo que yo me refiero que el Padre es el Dios eterno, es que el Padre es el que ha existido por siempre. El Hijo, como dice Miqueas 5:2, fue engendrado o tuvo su origen en aquellos días eternos. Y la palabra que se utiliza en Miqueas 5:2 para hablar de la eternidad de Jesús es Olam, que significa una eternidad con comienzo, pero sin fin. O sea, una eternidad con comienzo, pero infinita hacia adelante. Con esta explicación, Edgar Silva no solamente está atacando a Cristo, también está atacando al Padre, porque él dice, la palabra Olam significa un principio con comienzo, pero sin fin. Eso significa la palabra Olam. Pero ahora vamos a ir a la palabra Olam para poder explicarlo de acuerdo a su contexto. Y vamos a tomar citas de la Biblia. Daniel 7, el verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Según el hebreo arameo, la palabra que aparece ahí es dominio del Mesías. Y ahí aparece Olam. Y la palabra Olam significa eterno. Pero si decimos que Olam tiene un comienzo como tal, estamos diciendo que Cristo tiene un comienzo, o sea, la deidad, el Padre, tuvo un comienzo para reinar. O sea, que antes no fue rey. Eso estamos diciendo si sacamos de contexto. Fuera de contexto, la palabra Olam. Vamos a otro texto bíblico. Vamos a Salmos, el capítulo 90, el verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Recordemos que este salmo lo escribió Moisés. Y Moisés estaba refiriendo directamente al Padre. Y él está utilizando la palabra Olam. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y si la palabra Olam significa eternidad,
Podríamos traducirlo también de la siguiente manera: desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y la palabra olam, según Edgar Silva, significa que en un momento comienza, pero es eterno desde que comienza. Entonces tenemos que decir que el Padre también tuvo un comienzo, según a su explicación. Por eso les digo que no solamente está atacando la eternidad de Cristo, también está atacando al Padre como tal. Está diciendo que Dios tiene un inicio. Está diciendo que el Padre tiene un inicio. Pero con su explicación podemos decir que en un momento el Padre no existía y después comenzó a existir. Y vamos a seguir escuchando la tergiversación de estos hombres. La palabra eterno es olam, y vemos que olam tiene diferentes significados. Algo eterno también puede tener un principio y un final. Es eterno desde que empieza hasta que termina, en este periodo de tiempo. También algo que empieza y no termina nunca es eterno. Y también algo que no ha empezado ni ha terminado es eterno, ¿no? Que eso es Dios, el Padre. Con lo cual no deberíamos tampoco intentar poner levadura humana. Engendrar es diferente a crear. La palabra olam, para referirse a la deidad, sí o sí significa sin comienzo y sin fin, para referirse a la deidad. Así como también lo dice Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí se utiliza la palabra olam, y directamente se vincula con Jehová. Y yo les pregunto, ¿quién es Jehová? Es el Padre, obviamente, pero también es Cristo Jesús, porque según Juan, el capítulo 1, el verso 3, Él creó todas las cosas. Y también según Hebreos, el capítulo 1, el verso 2, nos dice que Cristo creó el universo. Entonces también Cristo es Jehová, y la palabra olam, como hemos visto, significa una eternidad sin comienzo. Porque si dijéramos que la palabra olam significa una eternidad con comienzo para referirnos a la deidad, estamos diciendo que el Padre tuvo un comienzo, tuvo un origen, la cual la palabra de Dios no nos dice que el Padre tiene un comienzo. Dios es autoexistente. Y vamos a aplicar Hebreos el capítulo 1, el verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y Salmo 102, el verso 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Directamente el apóstol Pablo se está refiriendo a Cristo en Hebreos el capítulo 1, el verso 10, y toma la cita de Salmos el capítulo 102, el verso 25. Entonces se aplica Isaías el capítulo 40, el verso 28 también a Cristo Jesús. Y ahí dice, eterno es Jehová. Se refiere a Cristo, se refiere también al Padre. Y si estudiamos más a su detalle, también se refiere al Espíritu Santo. Pero como no estamos tocando el tema del Espíritu Santo, lo vamos a dejar para más adelante, para poder explicar toda la personalidad del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Lo que veo, queridos hermanos, es que estos hombres niegan totalmente que Cristo sea eterno. Pero la propia Biblia desenmascara su falsa doctrina. Miqueas 5:2 no nos dice que Cristo tuvo un inicio, con las palabras y sus salidas son desde el inicio, desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2 está afirmando que Cristo es eterno, porque está diciendo que Cristo salió desde los días de la eternidad, y la palabra eternidad quiere decir sin comienzo. Y si Miqueas 5:2 te dice que Cristo no tiene un comienzo, ¿por qué nosotros tenemos que aumentar a la palabra de Dios? Claramente está hablando el profeta Miqueas de una manifestación de Cristo Jesús desde la eternidad. Una eternidad sin comienzo. Una eternidad que no tiene un engendramiento como tal. Por eso tenemos que escudriñar totalmente lo que nos dice la Biblia para no sacar una conclusión errónea. Miqueas 5:2, Proverbios el capítulo 8 del verso 22 al verso 27, no nos dicen que Cristo es engendrado. Ninguna cita existe que Cristo sea engendrado. Ya hemos visto, ya hemos analizado. Pero estos hombres van a seguir insistiendo, sin una base bíblica. Y así vamos a llegar a un punto para decir que Cristo no es Dios, así como este predicador lo hace. Un solo Dios, no hay dioses, hay uno solo, este es Jehová, y este tiene un hijo, pero Dios es uno. Hay algunos que han terminado creyendo
dentro de la verdad del Padre y el Hijo, entonces el Padre y el Hijo conforman el único Dios verdadero. Mis queridos hermanos, estamos alejándonos de lo que la inspiración nos está diciendo. Para los falsos antitrinitarios, solamente el Padre es el único Dios verdadero, el Dios eterno. Para ellos. Pero según la palabra de Dios, también Cristo es el único Dios verdadero. Ellos se basan en Juan 17:3. Pero Juan 17:3 no nos dice que Cristo no sea el único Dios verdadero. Cristo menciona, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero ahí Cristo no se está excluyendo, sino que Él está hablando como humano. Recordemos que se había despojado de su gloria y como humano estaba hablando en Juan el capítulo 17, el verso 3. Porque si nos vamos nosotros a 1 Juan, vamos a 1 Juan, el capítulo 5, el verso 20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La palabra de Dios es clara que Cristo también es el único Dios verdadero, así como el Padre es el único Dios verdadero. Y esto lo confirma el Espíritu de Profecía. Obreros Evangélicos, la página 535, el párrafo 2. Me arrepentí de mis pecados y se me hizo sentar con sus santos en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Otros dirán: yo era pagano en tierras paganas. Tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo encontrar a Jesús y creer en Él como único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios y ahora lo veo cara a cara. Esta cita nos está hablando en el contexto cuando lleguemos, cuando los santos lleguen al cielo y esperemos estar en esos santos. Y ahí las personas les dirán a los santos: gracias a tu testimonio, gracias a que tú dejaste tu hogar para poder venir a predicarme la palabra de Dios, estoy viendo a Cristo, el único Dios verdadero. Aquí la mensajera del Señor está diciendo que Cristo es el único Dios verdadero. Y con esta explicación, ella no dice que solamente Cristo es el único Dios. Sabemos que el Padre también es Dios y el Espíritu Santo también. Pero aquí directamente está diciendo que Cristo es el único Dios verdadero. Entonces no podemos decir solamente el Padre es el único Dios verdadero. Si entendemos el plan de redención, vamos a entender la deidad. Y Cristo también es Dios. Y también es el único Dios verdadero, así como lo es el Padre. Y para poder finalizar, voy a hacer una comparación de lo que realmente cree la Iglesia Católica, o sea, el dogma trinitario. Y así también para compararlo con lo que dice la mensajera del Señor, que es totalmente muy distinto. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 253 y 254. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Y ahora, ¿qué dice Ellen White? Cristo es el Hijo de Dios preexistente y autoexistente. El mensaje que dio a Moisés para que lo diera a los hijos de Israel fue: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Signs of the Times, 29 de agosto de 1900, el párrafo 13. Aquí la mensajera del Señor está diciendo que Cristo es preexistente y autoexistente. Ahora el dogma trinitario católico te dice que el Padre es quien engendra, y el Hijo es quien es engendrado, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y ahora tú dime, ¿cuál de las dos doctrinas es la verdadera? Obviamente, lo que dice el Espíritu de Profecía. Pero tristemente, los actuales antitrinitarios se asemejan tanto su doctrina a la doctrina del dogma católico. Porque aquí muy bien dice, son distintos entre sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra y el Hijo es quien es engendrado. Pero Ellen White dice, Cristo es eterno y autoexistente. Y nosotros nos quedamos con lo que está escrito de acuerdo a los testimonios, no a la doctrina católica. Nos quedamos con los testimonios. Y ahora, ¿qué elección vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu elección? Espero que la elección que hagas sea a la Biblia y al Espíritu de Profecía. Y así hemos terminado el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición
para que así podamos comprender estas cuestiones, que realmente son cuestiones para vida eterna. Es un tema muy delicado y realmente tenemos que defender la divinidad de 3 personas, porque así lo dice la palabra de Dios. Para poder terminar, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Hemos visto cómo muchos se han desviado de tu verdad y oramos por aquellos quienes realmente quieren aceptar tu verdad, pero están siendo engañados por muchos hombres que lo tergiversan. Oramos por ellos para que abra sus ojos, para que realmente puedan aceptar lo que está escrito, puedan dejar su orgullo y puedan aceptar la verdad. Te pido por aquellos quienes han escuchado el video, dales más entendimiento, más sabiduría, para que así podamos todos predicar la sana doctrina, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador, Jesucristo. Amén.